Hoy te traigo posiblemente el vídeo más importante de este canal, así, de guays. Y es que la noticia de hoy podría cambiar tu opinión sobre el live action y marcar un antes y un después en todo esto. Pero antes de nada necesito que lo veas todo, no es un clickbait, no es mentira lo que te voy a comentar, pero quiero que estés informado, no quiero que te vayas aquí con cifras en la cabeza que realmente no son. Esta historia de misterio y suspense comienza hoy cuando me dispongo a revisar qué datos han salido en el Discord de especuladores del live action. Estamos hablando del Discord de Open Netflix Fan, la cuenta en inglés que gestiona el fandom, digamos, más grande de esta serie. Y bueno, estaba buscando datos a ver qué había salido y me encuentro con un subhilo sobre el presupuesto de la serie. Y es ahí cuando me llevo una sorpresa y entro en shock. Y lo único que he hecho desde que me enteré de esto es escribir el guión y buscar el momento para grabar. Hoy de hecho te iba a traer un pack con 3 noticias menores del live action, pero me he encontrado con esto y te lo tengo que contar ya. Sin duda, esto tiene prioridad absoluta. Como sabrás, siempre se ha dicho que esta serie contará con un presupuesto de 100 millones de dólares. Esto ya prácticamente es cultura general. Pues resulta que la fuente es Arial Black, porque no hay ninguna base para decir esto. Sí que la hay, pero te explico. El rumor de que esta serie iba a tener un presupuesto de 100 millones parte de la idea de que va a tener un presupuesto de 10 millones por cada episodio. Pero ¿de dónde viene este dato? ¿Cuál es la fuente? Pues resulta que el culpable es nada más y nada menos que Marty Adelstein, el CEO y fundador de Tomorrow Studio, la productora encargada del live action de One Piece. Y es que al parecer este señor tuvo la osadía de decir que el One Piece live action iba a ser una de las series más caras de la historia. Y es aquí donde surge el rumor y la confusión, y es que cuando el señor Marty dijo esta frase, las series con mayor presupuesto de la historia rondaban los 10 millones por episodio. Y es que estamos hablando nada más y nada menos que de 2017. Hace 6 años ni siquiera existía la última temporada de Juego de Tronos con la que siempre hemos comparado este live action. Y es esa toda la fuente que tenemos de esos 100 millones de presupuesto. Pero hay un detalle importantísimo para la narrativa de este vídeo. Nadie lo ha desmentido. ¿Cuántas veces hemos visto a Matt Owens hablando en público? ¿Por qué nunca lo hemos visto hacer referencia a eso? Pues ya tienes el motivo. Es una invención del fandom. Y yo asumo mis culpas. Ojo, cuidado. Al final yo soy un tío que informa y que debería de tener muy clara su fuente. Por suerte, aquí no acaba todo. Y es que el motivo por el que nadie está dando la cifra es evidente. Hay una cláusula de confidencialidad. Y por supuesto, Netflix es la principal interesada en que no se revele el presupuesto de una serie suya. Pero aquí la historia se pone interesantísima. Y es que si asumimos que Marty no estaba mintiendo ni vendiéndonos humo en esas declaraciones de 2017, sí que podemos esperar un presupuesto mínimo de 100 millones, porque no tendría sentido decirlo si ni siquiera en 2017 podría llegar a ser una de las series más caras de la historia. Pero es aquí cuando aparece el MVP sin duda de esta jornada, el héroe sin capa, alguien a quien apodaremos a partir de ahora como el japonés misterioso. Y es que estamos hablando de un chaval cuya cuenta de Twitter fue borrada de la historia, simplemente desapareció. Pero por supuesto dejó unas últimas palabras, más concretamente en febrero del año pasado, lo cual me lleva a la pregunta más grande de este vídeo. ¿Por qué nadie ha hablado de esto hasta ahora? ¿Qué coño pasa? Y es que hace nada más y nada menos que un año que este japonés misterioso nos compartió lo siguiente vía Twitter. El live action de One Piece de Netflix tiene el mayor presupuesto de producción en la historia de una serie, 30.000 millones de yenes, lo que equivale a 261 millones de dólares. Miami me lo confirmó. Vale, a ver, yo sé que esto es complicado de entender, pero sigue viendo el vídeo, porque esto es posible. Este presupuesto es debido a que la historia original tiene el récord Guinness del manga más vendido. Y, si lo piensas, su versión en live action podría convertirse en la mejor serie del mundo. En cuanto a fama, en cuanto a fandom, en cuanto a seguidores, desde luego tiene potencial. Y es algo que no estamos observando del todo los propios fans de One Piece. Nos estamos infravalorando muchísimo como masa de gente repartida a lo largo del mundo. Felicidades por una entrada en estas condiciones. El dinero y el mercado que acompaña a este producto son totalmente diferentes a los anteriores live action con cortes hollywoodenses basados en la Shonen Jump. Por eso tengo tantas expectativas puestas en él. Y dicho esto, se marchó y a su barco le llamó Libertad. Obviamente la gente le preguntaba, oye, ¿de dónde viene esta información? Pero él simplemente desapareció
junto con toda su cuenta. Obviamente, ya de entrada hay un error en este discurso, y es que con 261 millones de dólares, One Piece no se convierte en la serie con mayor presupuesto de la historia, ya que actualmente ese premio lo tiene Rings of Power, la serie de Amazon Prime sobre El Señor de los Anillos. Pero como digo, hay otro dato importante, y son las fechas. Y es que el mensaje de este japonés misterioso apareció en febrero de 2022, como te comenté antes, mientras que la confirmación del presupuesto final de Rings of Power se confirmó en septiembre de este mismo año. Es ahí donde podría estar la explicación a este gazapo, que además es como muy evidente. Es una serie que saltó a la fama precisamente por todo el dinero que gastaron. Pero hay una cosa importante que tenemos que tener en cuenta aquí, y es que si esta persona tenía acceso a información confidencial para poder aportarnos este dato, significaría que en el momento de escribir el tweet, oficialmente, One Piece Live Action para esa persona era la serie más cara de la historia. Recordemos que se rumoreaban directamente 1.000 millones y acabó siendo menos de la mitad si no contabas los derechos del Señor de los Anillos. Pero Goldo, entonces ¿cuál coño es el presupuesto? Espera un momento, hombre, primero vamos a tener que hablar de otra persona clave en toda esta narrativa. El señor Richard Bridgeland, que es nada más y nada menos que uno de los diseñadores de escenarios en One Piece Live Action. Pues resulta que este señor en mayo del mismo año 2022 dio una charla barra conferencia sobre sus trabajos. Y es justo ahí cuando el señor Richard nos confirma una cosita interesante. Y es que para realizar el live action de One Piece se ha tomado como referencia el trabajo que se está realizando con las series de Marvel. Y es que resulta que los presupuestos aproximados para estas producciones son de nada más y nada menos que de 20 millones de dólares por episodio. Y es ahí donde empieza a cobrar mucha fuerza la opinión de que esos 100 millones se quedan cortos, ya que si contamos con 20 millones por episodio y tenemos entre 8 y 10 episodios, pues se nos va el presupuesto a entre 160 millones y 200 millones de dólares. Si esto es cierto, y este es el presupuesto de One Piece Live Action, todo empieza a tener sentido, ya que si contamos finalmente con esos 20 millones por episodio, nos estaríamos colando entre las 7 series más caras de la historia. Pero aquí nos encontramos con una matemática clave, y es que si volvemos al japonés misterioso y a esos 260 millones de dólares, como que cuadra. Si se divide la serie en 10 episodios finalmente, estaríamos hablando de 26 millones de dólares. Algo relativamente no tan alejado de esos 20 millones que comentaba el señor Richard. ¿Pero quieres ya empezar a fliparte? Pues voy a compartirte, traído desde 6 años en el pasado, lo que comentó el señor Marty Adelstein en 2017. Soy fan de One Piece desde hace 20 años. Es un honor que Shueisha y el señor Oda me encomienden tan importante labor. Estoy entusiasmado por poder dar lo mejor de mí y hacer que One Piece sea un éxito. Creo que este proyecto puede marcar un nuevo récord histórico en costes de producción para una serie de televisión. La fama que tiene la obra a nivel mundial merece una producción de tamaña escala. Hay dos datos destacables en esto que ha comentado el señor Marty. Primero, que lleva siendo fan de One Piece 20 años. ¿Puede ser una aproximación? Puede ser una aproximación. Tampoco hay que ponerse quijilloso. Y por supuesto, otro detalle importante, y es que hace mención a un récord histórico en producción. Y es que en 2017, ¿quién coño sabría cuál sería hoy en día el top 5 de series más caras de la historia? Actualmente el récord se lo lleva Rings of Power, con un aproximado de 50 millones de dólares por episodio, madre del amor hermoso. Pero hay un detalle importante en toda esta matemática, y es que si volvemos a ese japonés heroico y misterioso, las cifras vuelven a cuajar. Y es que si el live action tiene un presupuesto de 261 millones de fucking dólares, esto lo pone como mínimo en el top 3 de series más caras de la historia. Como sabrán, siempre ha estado abierto el debate de si vamos a tener finalmente 8 episodios o 10 episodios. Es por ello que se nos abren dos posibilidades con esos 261 millones. En caso de ser 10 episodios, toca a 26 millones por unidad, lo cual lo colocaría en el top 3 de series más caras de la historia, un poquito por encima de WandaVision, de la serie de Loki y la de Soldado de Invierno, que oscilan los 20 millones. Pero aparte, si el live action finalmente tiene 8 episodios y esta filtración de nuevo resulta ser verdadera, estaríamos hablando de una media de 32 millones de dólares por episodio, el triple de lo que se viene especulando desde hace 2 años, y una cifra que lo haría pasar directamente a la historia, colocándola en un inevitable top 2 de series más caras de la historia. Y el dato que es más importante y que me está taladrando la cabeza, por muy poquito sería el top 1
de la serie de Netflix más cara de la historia, ya que la temporada 4 de Stranger Things contó con 30 millones por episodio. Con esta teoría se cumplen varias cosas y quiero que estés al loro. Lo primero, tiene sentido que el usuario japonés misterioso haya borrado su cuenta sin ni siquiera tener tiempo para explicarse. Estaríamos hablando de información totalmente confidencial de manos de Netflix. Y háganme caso, nos están vigilando. No van a querer que filtremos cosas que no quieren. Lo segundo, tiene sentido lo que dijo Marty Adelstein, pues sin duda sería el proyecto planeado con mayor presupuesto de Netflix en ese momento. Y lo tercero, y más importante, tendría sentido lo que comentó el señor Richard. No por el hecho de que el presupuesto se acerque a 20 millones de dólares por episodio, porque eso no lo dijo en ningún momento, sino que el nivel de producción sí que está a la altura de Marvel. Pero por supuesto, no soy nadie para confirmártelo. Ojalá pudiese decirte, mira tío, me ha venido aquí a hablar el señor Netflix y traerlo de invitado y mira, toma, que nos enseñe la billetera vacía. Pero el caso es que tengo que ser honesto, y es que encaja. No quiero desinformar, por eso te pedí que vieras este vídeo hasta el final. No me gustaría nada meterte en el cuerpo un falso hype. Y de hecho asumo mi culpabilidad y pido disculpas por haber difundido un dato que finalmente pues no estaba sustentado en nada. Los 100 millones son puro humo, pero es algo que se da por hecho incluso en la comunidad inglesa. Tengo que serle sincero también, señores. Los 100 millones tienen la misma validez que los 261. Es pura especulación, aproximaciones por datos y frases dichas por gente que trabajó dentro. Aún así, en lo personal, considero que tenemos que quedarnos con lo bueno. Esto es una buenísima noticia, y es lo que hay. Esos 100 millones con los que tanto nos hemos llenado la boca finalmente no son una cifra oficial, pero sí que podemos establecer que es el mínimo. ¿Por qué asumo que esos 100 millones son un mínimo? Pues por lo que dijo el señor Marty Adelstein en 2017. Si no tuviesen mínimo 100 millones de dólares, lo que él dijo en ese momento no tendría ningún sentido. Si queremos dar por válido lo que ha dicho el señor Marty Adelstein y además lo que ha dicho el señor Richard, el presupuesto podría estar aproximadamente en unos 200 millones de dólares. Lo cual, oye, pues ya es el doble de lo que pensábamos. Y como te comentaba, si tomamos como verídico ese leak, pues está claro que estamos en el mejor de los casos, pero también es verdad que todo tendría mucho sentido. Desde el secretismo que ha tenido este proyecto desde que nació, hasta el hecho de que Netflix quiere que One Piece sustituya a Stranger Things como su producto estrella. Pero ahora te toca responder a ti, dime, ¿qué opinas de todo esto? ¿Cuál crees que es la cifra más aproximada del presupuesto de este live action? Y por encima de todo eso, ¿cambia realmente la opinión que tenías sobre la serie? Pues recuerda que por algún lado tienes que tener botones para darle a me gusta, suscribirse y hacer todas esas cositas que hace la gente cuando les gusta un vídeo. Y por supuesto, lo más importante, recordar que yo soy Goldio, que tú puedes llamarme Goldo y que nos vemos en el próximo vídeo. La puta madre, 261 millones, casi me hago caca, casi me hago caca.